la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto, en Hoy por Hoy, en esta mañana de viernes, hoy en Radio Barcelona. Josep Ramoneda, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y allí también Víctor Lapuente. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángeles. Y en Radio Sevilla, Carlos Navarro Antolín, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Preparados para una campaña electoral nueva? Entusiasmados. Sí, el Partido Popular no está preparado, pero nosotros sí. Nueva vieja, ¿no? Exacto, nueva vieja. Crucemos los dedos, porque teóricamente con las elecciones del 9 de junio termina un periodo electoral. Crucemos los dedos, a ver qué puede pasar después. Decía Víctor, el Partido Popular no está preparado, nosotros sí. Vamos con lo que ha sido el arranque de la campaña electoral para el Partido Popular. Bueno, ni siquiera el arranque de la campaña electoral, porque las declaraciones de Feijóo abriéndose a un pacto con Giorgia Meloni ni siquiera fue en un acto de campaña. Fue en un acto en Barcelona, precisamente, en el Cercle de Economía. Allí fue donde Feijóo se abrió a ese pacto con la ultraderecha italiana de Giorgia Meloni. Mariela Rubio, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Ese encuentro con empresarios. Los empresarios le preguntaron a Feijóo con quién apoyaría pactar el PP español después de las europeas. No solo le preguntaron, sino que le trasladaron que ellos preferían un pacto con socialistas, con liberales y con verdes, pero la respuesta de Feijóo fue la de distinguir a Meloni del resto de la ultraderecha. Ahora en Génova dicen que ellos seguían la línea que ha marcado Ursula von der Leyen, luego la escucharemos a ella también. Eso, y que Meloni, en Mariela, dicen, se está centrando. El único problema, creen en el PP, es el momento. Sí, desde luego, Feijóo elevaba ayer la temperatura política de la campaña en las horas previas a la pegada de carteles y lo hacía en el Cercle de Economía de Barcelona, donde a preguntas del presidente de esta institución, Jaume Guardiola, respondía esto. Pero nosotros, dentro del planteamiento que tenemos en el Congreso que hemos hecho en Rumanía, nuestro planteamiento no es una alianza con la extrema derecha, tal como la hemos conocido en la anterior legislatura europea. Es lo que le puedo asegurar. Sí hemos visto que la señora Meloni, por ejemplo, votó a favor del pacto de inmigración. Sus colegas de otros países votaron en contra. Yo estaría muy atento al planteamiento de Meloni. No sé, no tengo información pero no me parece homologable a otros partidos que se consideran de extrema derecha en Europa. No me lo parece. ¿Cómo ha caído esto en el partido? Pues en Génova se reafirman, dicen que Feijóo suscribe, como es lógico lo dicho previamente por Ursula von der Leyen, y que no es el PP europeo quien se está abriendo a pactar con la extrema derecha, sino que es Giorgia Meloni la que se está acercando al centro. Una Meloni, insisten, que no es Le Pen, que no es euroescéptica y que de hecho firmó el pacto sobre migración que alabó el propio Pedro Sánchez. Añaden desde Génova que los populares europeos están buscando abrir una brecha en el grupo de los partidos de extrema derecha europea y ganar fuerza, ampliando así su abanico de potenciales socios. Sostienen también que esto en cierta manera cortocircuita el discurso de partidos como Vox, que acusan a los conservadores en Europa de terminar pactando siempre y en exclusiva con los socialistas. En definitiva, desde la Dirección Nacional insisten en que el movimiento es estratégico para el PP europeo. Otra cosa, Ángeles, es la oportunidad del mensaje en este momento y en el ámbito español. Y es que algunos cuadros del partido cuestionaban ya anoche la utilidad de haber situado el marco, como dicen, hizo ayer Núñez Feijóo, justo donde lo quiere Pedro Sánchez. Habría que haber medido lo que significa decir esto aquí y ahora, porque es poner en bandeja al PSOE, aseguran. El discurso de que votar al PP es abrir las puertas de Bruselas a la extrema derecha. Mariela, gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Tendremos tiempo en este abierto de hablar de la presencia de la ultraderecha en Europa, de cómo se plantea, del debate que hubo ayer entre los candidatos, pero me quiero detener en este momento de Alberto Núñez Feijóo. Tú decías, Víctor, nosotros preparados, el Partido Popular no. Yo no sé si calificar de torpeza, ¿no? El enseñar las cartas cuando además sabes perfectamente que tu rival, que es el Partido Socialista, quiere centrar o va a centrar o está centrando ya esta campaña en este eje, precisamente, en el eje de la ultraderecha y de los acuerdos con la ultraderecha, antes ni siquiera de que haya empezado la campaña electoral, manifestar que estás dispuesto a pactar con Giorgia Meloni. A mí lo que más me llama la atención de su declaración es: no tengo información suficiente, pero no es homologable a otras ultraderechas.
Sí, yo tuve la suerte de oír a Feijóo ayer en el Círculo de Economía y he de reconocer que estuvo sólido en cuestiones económicas, estuvo sensato en cuanto a la gobernabilidad de Cataluña, deseando un gobierno fuerte en Cataluña y por tanto abriendo la puerta, como mínimo no cerrándola a posibles apoyos eventuales a ella, pero es cierto que la respuesta sobre si el PP pactaría con la extrema derecha, pues bueno, no estuvo afortunado, ¿no? Primero comenzó la respuesta diciendo, que fue muy llamativo, que en lugar de responder directamente dijo que el Partido Popular Europeo tiene un programa que incluye un gran plan para la sequía, que la gestión del agua es muy importante. Luego dijo que la extrema derecha es aliada de los socialistas porque los dos se retroalimentan, y después de hacerse el gallego y de varios desvíos, pues afrontó la pregunta y dijo no quiero evitar la respuesta, y a partir de ahí pues salió lo que estamos resaltando hoy en los medios de comunicación, que se abre la posibilidad de pactar con Meloni. Yo creo que la campaña se les va a hacer larga a todo el Partido Popular Europeo, porque la sombra de un posible pacto con la extrema derecha va a sobrevolar todos los debates, pero sobre todo al Partido Popular Español. ¿Por qué? Porque para el resto del Partido Popular Europeo hay una opción de pacto preferible y deseable, que es con los socialistas, pero claro, para el Partido Popular los socialistas son tan malos o peores que la extrema derecha, como mínimo en España, ¿no? Porque pues han incurrido en corrupción política, etcétera, ¿no? Entonces, ninguna alternativa de pacto es buena para el Partido Popular, y eso es muy negativo en una campaña para las elecciones del Parlamento Europeo, porque Europa es sinónimo de pacto. Es imposible sacar nada sin coaliciones que han de ser crecientemente transversales, y por tanto, si el Partido Popular tiene la puerta, en este caso, completamente cerrada con el Partido Socialista en España de Sánchez, pues tiene que abrirla con la extrema derecha a la fuerza, y eso le va a hacer mucho daño. Carlos, enseña las cartas inmediatamente Alberto Núñez Feijóo y marca, yo no sé si se carga, pero en cualquier caso marca la campaña de su partido. Sí, ¿no? Enseña las cartas, y porque minutos antes las ha enseñado la presidenta del Partido Popular Europeo, ¿no? Yo creo que eso es saludable y hay que celebrar, porque siempre reclamamos y exigimos con razón que los partidos digan cuáles son sus criterios a la hora de pactar cuando se sepan los resultados. Y lo ha hecho, pues muy bien. Si es que lo que tiene que hacer el PP es decir de una vez cuáles son sus criterios a la hora de relacionarse con sus posibles aliados naturales. Yo creo que eso fue uno de los errores de Feijóo en las últimas generales, que no lo dijo, y cada varón territorial fue por su lado, y hemos tenido todos modelos, desde el ridículo de Extremadura hasta la rapidez de Valencia, ¿no? Lo que sí sería deseable, no sé si se puede aspirar a eso o no, es mantener pues esa cultura de pacto que está en el inicio de la Unión Europea, en esos bloques que se relacionan, que comparten gobierno con más o menos armonía, ¿no? Ese centro derecha, esa democracia cristiana, esa socialdemocracia. ¿Cómo se conjuga eso con una posible entrada de un partido que es el de Meloni, que no recordemos que la presidenta italiana ha experimentado todo un baño de realidad, toda una inyección de pragmatismo cuando llega al gobierno? Y yo creo que eso es deseable, que eso, el camino de esos partidos que están a la derecha de la derecha, para unos extrema derecha, para otros populismo, pues terminen institucionalizándose. Mientras la derecha esté dividida, como en el caso de España, pues lo deseable es eso. Cuando se una, que fue la gran labor que hizo Fraga en su día, pues estarán todos bajo el mismo techo. Pero de momento eso no es así, ¿eh? Ramoneda. Tres cosas distintas, ¿no? La primera, la menor, pero significativa. Yo creo, estoy contigo, que la frase esta, no tengo la información suficiente, sí, es demoledor. Es muy indicativa, es decir, es demoledora, porque demuestra algo que ya vemos desde hace tiempo, que es la caída libre de Feijóo como líder, como personaje capaz de representar una alternativa de gobierno. No es la primera de este tipo, ha hecho demasiadas, ¿no? Y tengo la sensación que va bajando los escalones, y que cualquier día de estos, quizás cuando no lo esperemos, puede quizás después de las europeas, será no sé en qué momento, pero Feijóo se le está agotando la paciencia al Partido Popular, porque es que no le está llevando a ninguna parte de una manera clara, ¿no? La segunda cuestión es que es un tema de fondo que está en la escena europea muy importante, que es que la derecha y la extrema derecha se están disputando territorios directos, públicos inmediatos, y que por tanto es lógico que se den las dos cosas, la confrontación y el intento de buscar puntos de acuerdo, porque inevitablemente en algún momento tendrán que pasar por estos. ¿Por qué? Porque todo esto es consecuencia, y aquí me parece que viene lo importante, de una realidad de fondo, que es una evolución político, económica y social de Europa, y no solo de Europa, hacia fruto de las transformaciones
transformaciones del capitalismo y del paso del capitalismo industrial al capitalismo, digamos, financiero y digital, que crea unas brechas y crea unas fracturas en las sociedades y crea un aislamiento de las élites político-económicas cada vez más poderosas, cada vez más menos necesitadas de la política y más alejadas de ella, buscando simplemente que la política no les estorbe, sino que les obedezca, que está generando una mutación alarmante hacia lo que a mí me gusta llamar el autoritarismo postdemocrático, porque creo que es una expresión que lo describe bien. Y estas elecciones europeas tienen mucha importancia en este sentido. Serán las elecciones en las que se vislumbrará la situación real de Europa en este contexto. Hay un giro, como ya se insinúa y como se ve en tantos países, imparable hacia el autoritarismo postdemocrático, o hay todavía la posibilidad de evitar y de crear puentes entre algunos sectores de la derecha y la izquierda para poder evitar que se produzca esta vía que evidentemente llevaría a la confrontación, a la restricción de libertades, como ya se está viendo en algún momento, a políticas antimigratorias salvajes, etcétera. Y todo esto, no olvidemos, aunque ahora pueda sonar un poco lejos, con el telón de fondo del conflicto de Israel y con Netanyahu desenfrenado. Después quizás podemos hablar del paso que ha dado el presidente Sánchez. De todas formas, con estos puentes, y decía una cosa antes, decías, Víctor, que Europa es sinónimo de pacto, y hablaba ahora Ramoneda de esos puentes tradicionales entre la derecha y la izquierda y la socialdemocracia en Europa. Pero el Partido Popular español siempre parece, o muchas veces parece, que va al margen. Sí, y es un problema del Partido Popular. Porque le hemos visto votar sí. en el Parlamento Europeo diferente que el Grupo Popular Europeo. Sí, efectivamente, yo creo que no saben posicionarse claramente y no sé si, como comentaba Josep ahora, si las declaraciones de ayer de Feijóo, en general, muchas de sus declaraciones le cuestionan a él como presidente del Partido Popular, o si es un problema de la estrategia de campaña en general de los conservadores, no solo en España, sino en toda Europa, y que en general, bueno, las campañas se les hacen un vía crucis al Partido Popular, largas, empinadas, y acaban siempre en un calvario, ¿no? Pero yo creo que, a ver, es difícil hablar de la extrema derecha europea porque es un fantasma que todos vemos que está creciendo, pero que nadie sabe definir. Es que ni tan siquiera lo saben definir ellos mismos, que no son capaces de acordar en qué grupo parlamentario han de sentarse. Tenemos dos grandes grupos, pero ahora ha empezado la gran discusión en el grupo principal o el más conocido, entre por un lado Le Pen y por otro Alternativa por Alemania. Entonces yo creo que hay un problema muy serio que primero los que no saben muy bien qué hacer con su situación es la propia extrema derecha, y por tanto eso también dificulta mucho la estrategia de los conservadores. Tenemos una extrema derecha muy radical, obviamente, pero por otro lado tenemos dos grandes moderadoras de esa extrema derecha, ¿no? Una que ha alcanzado la jefatura del Ejecutivo hace poco, relativamente, como Meloni, y otra que la quiere alcanzar dentro de poco, como Le Pen. Y a ambas les interesa una cierta moderación, primero para proyectarse Le Pen como, bueno, ganadora de estas elecciones europeas y posible, quizás presidenta de Francia en 2027, y Meloni se encuentra en una situación similar. Pero eso, pues, realmente está estirando las costuras, rompiéndolas, porque están en grupos separados, de la extrema derecha. Y eso, pues, evidentemente está despistando mucho a los conservadores, ¿no? A von der Leyen y a Feijóo. Pero insisto, el problema lo tiene España, porque para von der Leyen los socialistas son aliados y para el PP son sus rivales. Mirando desde el otro lado, digamos, desde los que tendrían o están intentando evitar este desplazamiento desde la derecha, como el caso más evidente, que es el caso francés, que tengo la sensación de que Macron va camino de perder, perjudicado por un hecho. Es verdad que después de este mandato no puede seguir, y esto es un factor que tiene su importancia en el caso, pero sí que Macron, que ha liderado cierta resistencia frente al crecimiento de la extrema derecha en Francia, cosa que no ha hecho la derecha tradicional, que ha
quedado totalmente desdibujada en este periodo, pues se encuentra ahora con una situación en que puede perfectamente ocurrir que su herencia sea el fracaso, es decir, que su herencia sea que Le Pen llegue al poder en Francia, y no sería menor. Esto sería una señal ya inquietante de un giro definitivo de la derecha europea en el conjunto de Europa, ¿no? Parece que es aquí donde se centra. Voy a hacer una pausa, si me dejáis. A la vuelta lo retomamos con la reacción del Partido Socialista, con el arranque de campaña del Partido Socialista, que evidentemente el Partido Popular le sirve en bandeja estas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, porque es ahí precisamente donde quiere incidir, por donde va a girar la campaña de los socialistas. Y luego nos iremos a Europa un poco con las claves de estas elecciones, y ahí podemos profundizar en esto que estabais hablando ahora, Víctor y Ramoneda, y también vamos a detenernos en el debate que tuvieron ayer los principales candidatos, entre ellos Ursula von der Leyen, donde evidentemente buena parte de ese debate giró en torno a la presencia, al auge y a los posibles pactos con la ultraderecha. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 8:49 de la mañana, 7:49 en Canarias. En el abierto, Josep Ramoneda, Víctor Lapuente y Carlos Navarro Antolín. Saludamos también a Guillermo Lerma. Guille, buenos días.
Hola de nuevo, Ángels. Estaba siendo el de ayer un mal día para el Partido Socialista, que tuvo que retirar su ley del suelo ante la posibilidad de ante la certeza de volverse a quedar solo en una votación en el Congreso de los Diputados, pero se le arregló el día con esas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo y esa posibilidad de acuerdo, abriendo la puerta a ese acuerdo con Giorgia Meloni. ¿Creen en el Partido Socialista, Guille, que es un golpe de sinceridad de Feijóo? Les sirven en bandeja la campaña que tenían prevista, que es centrar el mensaje en el avance de la ultraderecha. Sí, a Feijóo siempre se le hacen largas las campañas, decía ayer un dirigente de Ferraz, donde están sorprendidos por lo que consideran, como dices, un ejercicio de sinceridad repentino del presidente del Partido Popular. Lo cierto es que el PSOE empezó la semana señalando a Vox y a Milei como el mejor ejemplo de lo que supone la llegada de la ultraderecha al poder, y la acaban con Feijóo y sus palabras sobre Meloni, que le sirven para dar por resuelta una de las incógnitas que planteaban en esta campaña electoral. Si no aclararon que iban a decir no a un pacto con la ultraderecha, es que tienen claro que lo van a hacer. Así que los socialistas celebran que el marco del debate siga puesto justo en el asunto que creen que más moviliza a los suyos, el temor a que la ola ultraderechista ponga en riesgo el proyecto europeo. Por eso Sánchez habló ayer de los hombres de negro y de la motosierra de Milei para contraponer la salida de la crisis de hace 10 años con las recetas que se ha aplicado en la Europa actual, y apeló al espíritu del 23 de julio para frenar la alianza de PP y de Vox. Si nosotros, el pasado 23 de julio, votamos todos en masa para que hubiera 4 años más de gobierno de coalición progresista y para frenar al gobierno de coalición reaccionaria entre Feijóo y Abascal, hombre, si eso no lo quisimos para España, no lo queramos para Europa, y por tanto apoyemos al Partido Socialista y a Teresa Rivera el próximo 9 de junio. Aunque una campaña más, Ángels, lo que queda claro es que además del temor a la ultraderecha, si algo o alguien levanta el ánimo y moviliza a los socialistas, ese es el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que tiró de ironía ayer en Valencia, recurrió incluso a las monjas clarisas para poner en cuestión el discurso del PP sobre la amnistía y la gestión de los resultados en Cataluña. Cuando vimos el proceso de la independencia de las monjas clarisas estas en Burgos, sí, yo estuve pensando y digo, qué raro que no le han echado la culpa a Pedro Sánchez de la independencia de las monjas clarisas. Me pareció un milagro. Ahora ya la independencia la hacen las monjas en la Iglesia Católica. De las otras ya no hay. Zapatero, que una vez más se remangó para defender con esta firmeza al gobierno de coalición y a Pedro Sánchez. Se refería así a los intentos del PP por desgastar al presidente del gobierno con los asuntos relacionados con su mujer. Porque a España se le respeta, y al presidente de España se le respeta, y a la mujer del presidente de España se la respeta. ¿Qué estaban caídos con los de derechas, hombre? Este fue, de hecho, Ángels, el momento que más levantó a los asistentes en ese mitin aquí en Valencia, una ciudad que sirvió al PSOE para poner como ejemplo las políticas, las consecuencias que tiene la llegada del PP y de Vox a los gobiernos autonómicos. Y luego vuelvo contigo para hablar de los desacuerdos en el seno del gobierno, en algunas materias como la ley del suelo que hemos vivido en las últimas horas, ¿de acuerdo? Perfecto, hasta ahora. Carlos, decía yo que no estaba siendo un buen día para el Partido Socialista y se lo fue a arreglar el Partido Popular, porque es verdad, y lo hemos escuchado ahora en boca de Pedro Sánchez, el dique de contención con la ultraderecha, o mostrarse como dique de contención contra la ultraderecha, le sirvió al Partido Socialista para estar gobernando ahora, y ahí quiere que gire sobre eso, quiere que gire estas campañas. Claro, indudablemente le ha venido muy bien, ¿no? Eso le da, como se suele decir, le da la campaña hecha, ¿no? Después de unos días en los que ha vivido 2 derrotas en el Parlamento y una evidente fractura y debilidad dentro del seno del gobierno, pues esas declaraciones de Feijóo, que siguen a las de la presidenta del Partido Popular Europeo, le da el argumentario hecho. La cuestión aquí si le va a dar resultado o no, como se lo dio el año pasado en las generales, ¿no? Ese juego democrático que siempre alabamos, que siempre ensalzamos en el caso del presidente del gobierno, de capacidad de entenderse con grupos políticos muy diversos y muy distintos, en cambio se le niega
sistemáticamente al Partido Popular. Es como la calle, ¿no? La calle, patrimonio, la calle, el activismo lo puede hacer la izquierda, pero si lo hace la derecha está mal. Es casi un acto de rebeldía. Por cierto, el domingo hay manifestación. Es que eso se explica por un cierto supremacismo de cierta izquierda, ¿no? El PP no puede pactar con sus aliados naturales, ni aun anunciándolo antes de unas elecciones, ni poniendo, por usar tu expresión, Ángel, las cartas boca arriba, que yo creo que está muy bien hecho, ¿no? Que haya la transparencia máxima posible. Después veremos o no si esa extrema derecha o ese populismo verdaderamente se institucionaliza o no, que es lo deseable. Pero ¿por qué uno sí puede pactar? A mí yo no creo en los cordones sanitarios, creo que no se deben hacer. Creo que el Partido Popular no puede ignorar a un partido que te guste más, te guste menos, te provoque náusea, tiene 3 millones de votantes. Lo que tienes que preguntarte es por qué se te han ido 3 millones de votantes. ¿Qué puedes hacer por reconquistar a esos 3 millones de votantes? ¿Por qué el populismo está emergente en España y en Europa? ¿Por qué? ¿Qué se ha hecho mal? Para poder repescar otra vez a eso hacia la moderación y hacia el centro, que yo creo que todos estamos de acuerdo que es lo deseable. Los supremacismos no me gustan, los cordones sanitarios tampoco, y ya veremos si la estrategia esta vez, como aquella del perro del Doberman le dio resultado a Rubalcaba, esta vez le vuelve a dar por segunda vez si le da o no resultado. Josep. No, y a mí lo que me inquieta de lo que acabo de oír es que la extrema derecha sean los aliados naturales de la derecha. Si es así, de la derecha. Si es así, pues es inquietante, ¿no? Porque la extrema derecha, la derecha tiene que tantear alianzas con la extrema derecha si todos sabemos cuáles son los objetivos básicos, conocidos y reconocidos de la extrema derecha. Esto es lo que a mí me resulta inquietante. No veo, francamente, alguna derecha clásica pactando con este tipo de experiencias, ¿no? Aunque en este momento pues parezca que sí, que incluso algunas personas que uno no se lo imaginaría están lanzando cables en esta dirección, como la señora von der Leyen, ¿no? Bueno, es inquietante porque quiere decir que vivimos en un problema, en una situación de cambio de fondo en el que el desplazamiento puede ser ni anecdótico ni coyuntural, sino profundo y resultado de unas inquietantes modificaciones del marco político y económico en el que vivimos, ¿no? Pero yo creo que Sánchez tiene siempre esta ventaja, ¿no? Aparte de su, que parece más o menos hábil sentido de la oportunidad política, siempre tiene la colaboración del PP en el momento en que parece que se le podría escapar alguna cosa a las manos, porque y yo creo que esto tiene mucho que ver con una cuestión, que es el aparato mediático de acompañamiento del PP. Hay un sector de los medios de comunicación muy entregado, tan entregado que quiere no solo apoyar al PP, sino decirle lo que tiene que hacer, que con una tendencia natural al juego de buenos y malos, de patriotas y traidores, que yo creo que perjudican sensiblemente la posibilidad de la consolidación de un PP democrático, liberal, como sería deseable, ¿no? Voy contigo a la vuelta, Víctor. Déjame que vaya a publicidad y actualicemos las noticias, que hay alguna novedad que tenemos que contar, y a la vuelta seguimos el análisis donde lo habíamos dejado. Íñigo Sastre, buenos días.
Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Israel anuncia que va a prohibir al consulado de España en Jerusalén que ayude o que dé servicio a los palestinos. José Luis Astre. Esta es la respuesta que acaba de anunciar el ministro israelí de Exteriores en respuesta al reconocimiento del Estado palestino que España asumirá el martes que viene, también como respuesta a unas declaraciones de Yolanda Díaz Bayón. Sí, la vicepresidenta, recordemos, publicó este miércoles un vídeo en sus redes sociales celebrando el próximo reconocimiento del Estado palestino con un lema que genera polémica. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Ese desde el río hasta el mar que el ministro de Exteriores israelí califica de antisemita. En un mensaje en redes sociales dice Israel Katz que esta persona, en referencia a la vicepresidenta Yolanda Díaz, si quiere entender lo que realmente significa el Islam radical, que vaya a aprender sobre los 7 siglos de dominio islámico en el Al-Ándalus. Por eso dice, y por el próximo reconocimiento del Estado palestino por parte del gobierno español, ha ordenado cortar las conexiones entre la Embajada de España en Tel Aviv y los palestinos, así como prohibir al consulado español en Jerusalén prestar servicio a esos ciudadanos. Pues esa es pues la noticia en este momento que ampliaremos ahora en el abierto. Asegura Israel que va a prohibir al consulado de España en Jerusalén que ayude, que dé servicio a los palestinos. Por lo demás, 5 personas permanecen en estado crítico y 2 están muy graves como consecuencia del derrumbe que se produjo ayer en la terraza de un local en la playa de Palma, en el que murieron 4 personas. Los partidos han suspendido allí los actos de una campaña que afronta hoy su primer día, campaña por las europeas, marcada por esa disposición del PP a llegar a acuerdos con el partido de Giorgia Meloni en Europa. Un asunto, Sergio Soto, que va a planear en los mítines previstos para hoy. Con actos por todo el país. Hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a estar precisamente en el acto de clausura de la reunión del Cercle de Economía de Barcelona, que fue donde ayer escuchamos a Núñez Feijóo. La candidata socialista Teresa Rivera estará esta tarde en un mitin en Ciudad Real junto a la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez. Veremos también al presidente del PP, a Feijóo, en un acto con el presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, y después por la tarde en Murcia en un acto electoral. El líder de Vox, Santiago Pascal, también tiene campaña en Gijón. En Alicante estará la cabeza de lista de Sumar esta tarde, Estrella Galán, y en Getafe la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. La candidata Irene Montero visita esta mañana la reserva de la biosfera de Urdaibai en Vizcaya. China retoma ejercicios militares frente a las costas de Taiwán. Hasta ahora era un simulacro para rodear la isla, pero esta noche el ejército chino ha enviado varios bombarderos que han lanzado misiles de fogueo, ha dicho Pekín. Y el ejército de Irán asegura que no hubo nada sospechoso en el accidente de helicóptero en el que murió su presidente. No han encontrado proyectiles o posibles ataques contra este aparato. De los deportes, Samp, el Real Madrid de baloncesto, que disputa esta noche el primer asalto para conseguir la 12ª Copa de Europa. En Berlín, semifinales de la Euroliga, que se abren a las 6 de la tarde con el Fenerbahce Panathinaikos. A las 9 la repetición de la final de la temporada pasada, que este año es la segunda semifinal. Real Madrid Olympiacos. Del fútbol se abre esta noche desde las 9 la jornada 38 en Primera División con el Girona Granada. Los 2 partidos en Carrusel Deportivo desde las 9 menos 10 y es fin de semana de motor. En estos momentos arranca la primera sesión de libres del Gran Premio de Cataluña en Moto 3 desde las 10 menos 10 Moto 2 y a las 11 menos cuarto MotoGP. También desde la 1:30 de la tarde la primera sesión de libres en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1.
la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:07 de la mañana, 8:07 en Canarias. En el abierto, Josep Ramoneda, Carlos Navarro, Antolín y Víctor Lapuente, que tenía el turno de palabra que yo he interrumpido. Estábamos hablando del efecto de las palabras de Feijóo, abriéndose a ese pacto con la italiana Giorgia Meloni. Lo último que decía Ramoneda era, bueno, pues a Sánchez siempre le salen las cosas bien, porque pues eso, se lo sirven en bandeja en unos días, además, en unas horas en las que el gobierno socialista no pasa por su mejor momento. Víctor. Sí, pues coincidiendo con lo que dices, las elecciones le sientan muy bien a Sánchez, ¿no? Gobernar ya es otra cosa, como hemos visto esta semana con la imposibilidad de aprobar leyes que habían sido pactadas, masticadas y digeridas en el Consejo de Ministros, ¿no? Pero las campañas al PSOE le salen muy bien y esta más, ¿no? Por, yo creo, fundamentalmente dos motivos. Primero, por la proyección en Europa que tiene Sánchez, que es un asunto que ahora domina el Partido Socialista, que no ha dejado casi nunca en manos del Partido Popular, pero ahora está en manos claramente del Partido Socialista, con lo cual hablar de Europa siempre va a beneficiar a los socialistas. Y en segundo lugar, porque a las campañas del PSOE pues contribuye mucho el Partido Popular, ¿no? Con meteduras de pata constantes, como ayer con las declaraciones de Feijóo sobre Meloni. Entonces, el concepto de fondo de esta campaña es lo que le dijo ya Sánchez a Meloni hace un año, aquello de querida Giorgia. Pues el querida Giorgia pues le viene muy bien, evidentemente, a Sánchez. Luego, además, hay otra cuestión, y es que a nivel europeo el tema principal de discusión va a ser en todo el continente y durante toda esta campaña precisamente el tema electoral que es más exitoso para Sánchez, que es si la derecha tiene que pactar con la ultraderecha o no. Por tanto, es un escenario ideal en todos los sentidos y tiene muy buenas perspectivas. Si nos comparamos con hace unos meses, que se descontaba una derrota de 5 o 7 puntos con el Partido Popular, y ahora el CIS incluso da la victoria a los socialistas. Es verdad que es el CIS, ¿no? Y por tanto tiene un récord constatado de exagerar los resultados del Partido Socialista, y que el trabajo de campo se produjo justo después del periodo de reflexión de Sánchez y con la euforia de la victoria casi segura de ella en las elecciones catalanas. Y la otra duda que tiene el Partido Socialista es a costa de quién sube el PSOE en estas elecciones, porque evidentemente va a arañar algún voto de Ciudadanos que se desploma, pero sobre todo sus votos van a venir del espacio Sumar y de Podemos, y eso va a hacer más difícil pues gobernar con ellos, sobre todo con Sumar, ¿no? Porque se querrá desmarcar. Dejadme que vayamos evolucionando el análisis, introduciendo ya elementos en clave más europea. Hemos estado hablando de la campaña aquí en España, y sobre todo a raíz de esas palabras de Feijóo, pero ya en clave más europea. Yo creo que en pocos momentos de la historia de la Unión Europea habían confluido tantos factores, y algo ya hemos apuntado en este tramo del abierto, que amenazan con desestabilizar este proyecto comunitario, que aún así ha demostrado su capacidad de resistencia. Las últimas elecciones comunitarias se celebraron todavía con la resaca de la crisis financiera de 2008, y desde entonces la Unión ha superado el Brexit, una pandemia y la invasión de Ucrania, que ha acarreado una crisis energética y muchas dudas sobre las capacidades de defensa europea. Retos a los que sumamos ahora la polarización política. Lo que nos jugamos el próximo 9 de junio es cómo responde Europa a partir de ahora a los desafíos que vienen en este mundo tan volátil. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Lo que votamos es la renovación de un Parlamento que legisla para 450 millones de personas. El día 9 elegimos 720 eurodiputados del próximo Parlamento Comunitario, y el reparto que salga de las urnas puede cambiarlo todo. Lo estamos comentando, ¿no? Desde el inicio del abierto, la posibilidad de que la ultraderecha se convierta en tercera fuerza en ese Europarlamento, como apunta la tendencia de los sondeos, puede cambiar el equilibrio de fuerzas que ha mantenido la Unión hasta ahora. Paul Morillas es director del CIDOB. No solo condicionar la conformación de mayorías en ese Parlamento, sino también condicionar el futuro de la agenda de la integración europea. En otras palabras, preguntarnos si esas fuerzas euroescépticas y que quieren renacionalizar poderes a los Estados miembros querrán continuar con la senda que se ha marcado en los últimos años. Eso puede tener una incidencia no solo en la posibilidad de no seguir avanzando en la integración, sino en dar marcha atrás o pasos atrás en aquello que la propia Comisión se ha marcado como prioridades en los últimos años. Y estamos hablando de una agenda con asuntos como el Pacto Verde y la transición ecológica, la regulación digital, la autonomía estratégica o la inmigración. La inmigración, de hecho, que ya está entrando, ya lo hemos visto, está entrando en campaña a nivel
nivel europeo. Bueno, tenemos esa carta de 16 países de la Unión pidiendo endurecer las políticas europeas a pesar del pacto que se aprobó definitivamente hace pocas semanas para el reparto de las cuotas, una solución que ya se criticó por dura, lo recordaréis, y para la que la ultraderecha pide más, pide una solución a lo Sunaco, a lo Meloni, con centros en países terceros como Albania. Eso es lo que está en juego y también, como decías Ángels, la autonomía estratégica en este contexto bélico internacional, con atención especial en Europa del Este a la invasión de Ucrania. ¿Hasta qué punto una competencia que hasta ahora es casi puramente nacional puede ser sujeta también de mayores estímulos por parte de los propios presupuestos de la Unión Europea, de los recursos de la Unión Europea, para reindustrializarse en materia de seguridad, en materia de defensa? Y esto también chocará con las fuerzas que quieren más poder para los Estados miembros, porque querrán menos recursos en manos de la Unión Europea para, proceder en esta necesaria refuerzo de las capacidades de seguridad y defensa, ¿no? El 77% de los europeos están a favor de esa política de defensa comunitaria, según un Eurobarómetro publicado este jueves. Y con más razón si en noviembre gana Trump en Estados Unidos, que puede ser lo primero que se encuentre la nueva comisión en cuanto empiece su mandato. No sería la primera vez que Europa se enfrenta a ello, pero sí será el primer reto que pueda tener que afrontar esa nueva comisión. Ya en 2016, con esa perspectiva, ese fue un elemento añadido a la crisis que supuso el Brexit, el movimiento de refugiados, y la guerra de Siria, de Libia y demás, que desestabilizó la Unión en su momento ya, en 2016. Por lo tanto, el escenario de una nueva victoria de Trump pondrá frente al espejo la capacidad de la Unión Europea de ser un actor autónomo y no depender necesariamente de ese paraguas de seguridad americano del que siempre ha dependido, y de poder andar por sí sola en este mundo crecientemente convulso y crecientemente geopolítico. Pues este es, Ángels, el contexto por el que, según el Eurobarómetro, ha crecido el interés por estas elecciones europeas 10 puntos más respecto a 2019. Pues vamos a hacer una cosa, voy a hacer una pausa y a la vuelta vemos en qué se tradujo todas estas claves que estaba comentando ahora Pablo, en qué se tradujeron en el debate de ayer entre los candidatos a la Comisión Europea. Gracias, Pablo. A ti. En la cadena SER,
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. 9:17 de la mañana, 8:17 en Canarias, en el abierto Josep Ramoneda, Víctor Lapuente y Carlos Navarro Antolín. Saludo también a Nicolás Castellano. Nico, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Nico es la persona que estuvo siguiendo ayer ese debate entre los candidatos a la comisión a presidir, la Comisión Europea. Debate en el que no estaba presente la ultraderecha, pero que en cambio la ultraderecha sí estuvo muy presente en el debate, y sobre todo por algo que venimos hablando en clave nacional hasta ahora, Nico, que es por la posibilidad de pactos, porque ya se había manifestado abierta ese posible pacto con la ultraderecha en ocasiones anteriores, en alguna ocasión anterior Ursula von der Leyen, pero esta vez sí que puso nombre, sí que habló de Meloni, Ursula von der Leyen, la posibilidad de pactar con ella después de las elecciones. Sí, fíjate, Ángel, fueron casi 2 horas de debate normal, sin bulos, sin expresiones racistas o de odio, un debate normal de los de antes, de los de hasta hace muy poco, cuando llegó la ultraderecha para quedarse, sin tener representante en el debate, como dices, porque no aceptaron las reglas, hay que recordarlo. Los ultras fueron el elefante en la habitación. Desde el primer minuto de esas casi 2 horas de debate, los candidatos progresistas pidieron a von der Leyen que fuera clara sobre su estrategia de pactos. Our red lines have been clearly exposed. They have been exposed in the Berlin Declaration. Schmidt, el candidato socialista, le decía desde el inicio que no la apoyará, que no la apoyará, que no la apoyará, que no la apoyará, que no la apoyará. Espera, que se ha quedado enganchado Nico. A ver, Nico, ¿estás ahí? No, Nico se ha desconectado. Vamos a ver si podemos volver a conectar. Nos ha quedado claro de que no la apoyará, por si alguien tenía alguna duda, pero a la pregunta a Ursula von der Leyen sobre si iba a apoyarse o iba a abrirse a la posibilidad de ese pacto con Giorgia Meloni, dijo que sí. Insisto, no es la primera vez que ya había manifestado Ursula von der Leyen esa posibilidad de pacto con la ultraderecha. Vamos a ver si está Nicolás y podemos continuar, y si no, retomo el análisis. Sí que está. Nico, ¿estás ahí? Sí, vale. No sé qué ha pasado con esto de las conexiones, ya sabes. Nos ha quedado muy claro, no la apoyará, eso nos ha quedado muy claro. Clarísimo. Sí, que no la apoyará porque ha dicho, bueno, que si pacta con la ultraderecha, que esa es la línea roja, no pactar con los ultras que crean odio, bulos o van contra la libertad de prensa, pero el actual presidente de la comisión evitó responder directamente a sus contrincantes y solo lo hizo porque le apretó la moderadora. So I have been working very well with Giorgia Meloni in the European Council, as I do with all the heads of state and government. This is my task. Y ya en la parte final del debate dejó claro que ella trabaja muy bien con Meloni porque es europeísta y apoya la estrategia de la Unión Europea con Ucrania, y dejó la puerta más que abierta para seguir pactando con sus eurodiputados. A la presentadora le apretó aún más diciendo, oye, pero ¿vas a pactar con Meloni y sus posturas, por ejemplo, con el colectivo LGTBI? Y ella no contestó directamente, dijo que no estaba de acuerdo, pero bueno, digamos que están en esta estrategia de blanquear a Meloni como la buena entre los malos de la película. Con ella sí, seguramente, porque hacen los cálculos que con sus eurodiputados podrían pactar. Y Nico, ¿qué otros asuntos se abordaron en el debate? Y de ahí podemos deducir qué otros asuntos van a marcar o van a estar presentes en esta campaña electoral. Pues además de la guerra de Ucrania y de todo el debate sobre el aumento del gasto militar de la Unión, en el que llevamos meses, uno de los grandes temas, como comentabas también con Pablo, fue especialmente las migraciones. Curiosamente, los mensajes son más alarmistas que nunca por parte de la ultraderecha, curiosamente en un año, este 2024, que es de los más bajos en llegadas de personas en pateras al conjunto de Europa. Pero el candidato socialista aprovechó para alejarse de las posturas de von der Leyen. When I look at the situation in Tunisia, and I suppose that you know el socialista protagonizó la acusación más dura contra von der Leyen, a la que acusó de firmar un pacto con Túnez que está torturando y en ocasiones matando a los migrantes con dinero de la Unión Europea para impedir que lleguen a nuestra orilla, a lo que se sumaron también los ecologistas y los liberales, que añadieron que piden una política humana sobre las migraciones. Y el otro tema en el que intentaron arrinconar a la candidata popular fue su apoyo total a Israel desde el 7 de octubre. La moderadora le preguntó directamente si no se arrepentía von der Leyen después de ver lo que ha hecho Israel con los civiles gazatíes. No, I think that it was absolutely necessary to acknowledge the horror that happened on the 7th of October. And this should never happen again, never again. But it is true that we have to do everything possible to protect civilian life in Gaza. We have been speaking about it, everything possible. You're calling this for is a ceasefire? Absolutely. Am I calling for a ceasefire? Dice que no se arrepiente, lo dejó claro von der Leyen, que volvió a recordar, Ángel, la matanza de Hamas del 7 de octubre y luego surfeó para pedir que se proteja también a los civiles gazatíes. Nico, gracias.
Hasta luego. Habla Ursula von der Leyen, Víctor, de Giorgia Meloni. Decía una cosa, Nico, ¿no? Es la buena entre los malos. Y decía Alberto Núñez Feijóo, a pesar de que no tiene la información suficiente, pero que no es homologable al resto de la ultraderecha. Claro, la pregunta es, ¿hay más de una ultraderecha? ¿Hay dos tipos de ultraderecha en Europa? Hay muchos tipos de ultraderecha en Europa, ¿no? Y le está ocurriendo como en los debates europeos como a Trump en las primarias republicanas, que el foco se pone en quien no está en la sala, ¿no? Sí. Yo creo que deberíamos destacar que estas elecciones van mucho más que de la ultraderecha y además de los dos temas que ha sacado Nico, que son muy relevantes, la inmigración e Israel, hay 4 temas fundamentales para Europa, el clima, la defensa, la energía y la tecnología. Los 4 requieren el concurso de todas las naciones europeas y que son problemas que no podemos afrontar los Estados-nación en solitario y por tanto es ahí donde yo creo que deberíamos poner el foco. Lo estamos haciendo en las deficiencias estratégicas que tiene von der Leyen porque no sabemos si va a pactar con cierta ultraderecha o no, pero también deberíamos poner el foco en las deficiencias programáticas que yo creo que tienen los conservadores, porque es verdad que von der Leyen tiene un gran currículum, pero creo que su programa es deficiente. Creo que se ha revelado como una gran gestora de las crisis que hemos tenido en Europa, la pandemia, la guerra de Ucrania, etcétera. Su pasado es muy bueno, pero no tengo tan claro su visión de futuro. Y a mí eso es lo que me preocupa, no tanto con quién vaya a pactar, sino qué va a pactar. Porque creo que las otras 2 grandes familias europeas, los liberales y los socialistas, tienen las ideas mucho más claras. Por ejemplo, una cuestión fundamental, el mercado único. Vamos a tener un mercado único que nos permita tener a lo mejor bancos europeos y no solo campeones nacionales que absorben a los pequeños bancos territoriales, y estoy hablando yo aquí del tema del Sabadell. Vamos a tener un mercado único que nos permita tener empresas tecnológicas que puedan competir con las chinas y con las americanas. Pues bueno, los liberales tienen claro cómo conseguir el desarrollo económico. Otra cosa es que sea la mejor opción, ¿no? Pero ellos tienen claro que hay que profundizar muchísimo más en el mercado único, y los socialistas, por su parte, lo que dicen es nosotros necesitamos mayor inversión pública. Y los conservadores, ¿dónde está? ¿Dónde está von der Leyen en eso? Yo creo que ahí está el problema. Lo que me genera dudas es que no tiene muy claro qué va a pactar. Además, porque qué va a pactar se puede intuir conociendo la agenda de la ultraderecha. Bueno, sí. Claro, conociendo si estamos agenda, marcando como prioridades, sí, más allá del tema de la entrada o no, de la preocupación que genere la entrada o la irrupción de la ultraderecha. Sí. Claro, si estamos hablando de agenda verde, si estamos hablando de inmigración, ¿sabemos cuál es la agenda de la ultraderecha en esto? Es cierto, pero no está claro hacia dónde va a tender von der Leyen, ¿no? Y no sabemos qué énfasis le va a poner a la agenda verde, como lo ha hecho hasta ahora, o por si lo contrario va a ceder ante la ultraderecha. ¿Y qué ultraderecha vamos a tener? Porque, por ejemplo, Meloni y los hermanos de Italia tienen un pasado que es claramente posfascista, ¿no? Llegó al poder Meloni admirando a Trump y a Orbán. El presente es más confuso de Meloni, porque no ha cumplido muchas de sus promesas, ni las ultraderechistas, como crear una flota para vigilar la inmigración, ni las más populistas, digamos casi de izquierdas, como aumentar las pensiones o poner impuestos a la banca. Sí que ha hecho algunas políticas realmente pues estéticamente feas y que creo que que son negativas y que recortan los derechos, pero no está muy clara hacia dónde avanza, y precisamente eso, el futuro oscuro de la ultraderecha, y que no sabemos qué es lo que va a pactar, es lo que me genera más dudas. Y antes tenía una discusión Carlos y Josep que me parece muy interesante, es si la extrema derecha es el aliado natural del Partido Popular, tanto en Europa como en España. Y por mediar un poco entre ambos, yo tampoco defiendo, como Carlos, los cordones sanitarios. Yo creo que todos los grandes partidos pueden sacar puntualmente acuerdos con partidos con escasas credenciales democráticas. Tanto el PSOE puede acordar leyes sociales o laborales con Bildu, como el PP en España o a nivel europeo puede sacar algunas medidas con la extrema derecha. Yo creo que se puede pactar con todo, pero con la excepción de aquellos temas que recorten las libertades democráticas, ¿no? Y eso no está ocurriendo. No ha ocurrido en el PSOE pactando la ley de memoria histórica con Bildu, y no ha pasado sobre todo con el Partido Popular, llegando a acuerdos con cuestiones de inmigración o aborto en prácticamente casi todos los países europeos. Y eso es lo que me da miedo. Me da miedo que no están detallando en qué políticas concretas quieren pactar contra la derecha. Que a mí eso es lo que me parece fundamental, no tanto que puntualmente llegan a algún acuerdo. Josep. Pero todo nos lleva al mismo punto, ¿no? Queramos o no, estas elecciones
jugarán en torno a esta idea. Hay espacio para, digamos, aceptar, indultar a la extrema derecha, o volvemos a donde estábamos, la extrema derecha a su rincón y el eje de la política europea pasa por el acuerdo entre las derechas liberales y conservadoras y los socialistas. Esta será el debate de estas elecciones, y esta es una cuestión que a mi parecer fundamental en el contexto actual, porque es un contexto en que la deriva europea no va sola y que tenemos el ejemplo de Estados Unidos que recordamos todos, pero tenemos también en este momento el caso de Israel con un Netanyahu convertido en una fuente permanente de derivas populistas radicales que arrastra y que compromete a muchas personas, y la prueba es la resistencia de los grandes países europeos a dar el paso que ha dado Pedro Sánchez con la solución que parece tarde o temprano, ya sé que hace siglos que hablamos de esto, de sentido común, que es los dos estados, ¿no? Por tanto, el contexto aunque no sea deseable, me parece que es inevitable. Estas elecciones sean las elecciones de se mantiene a raya la extrema derecha o se confirma lo que en algunos casos ya está ocurriendo, que es el desplazamiento de las derechas hacia estas vías del autoritarismo postdemocrático. Que nos gustaría que fuera de otra manera, sí, pero lo que está en juego en este momento, a mi entender, y la prueba es esta, ¿no? Con un valor añadido, además, que casi no se habla de tan desaparecidos que están, que es la crisis o el desdibujamiento de los partidos a la izquierda de los partidos socialistas europeos, y en algunos casos incluso los propios partidos socialistas europeos. Es decir, hay un desdibujamiento manifiesto en la izquierda. El caso de España es clarísimo, y solo así se entienden esta desafortunada expresión de Yolanda Díaz, que es una especie de retorno a la política callejera, no a la política de Estado, ¿no? Por tanto, esto es otro elemento significativo que está ocurriendo, insisto, en muchos lugares de Europa, y que marca una cierta descompensación de los escenarios, ¿no? Tengo la sensación de que sí, que son unas elecciones críticas y que se podría romper las bases de consenso sobre las que se construye Europa, ¿no? Carlos. Sí, una vez más me temo que nos vamos a encontrar con unas elecciones europeas donde no se habla de Europa como se debería, porque hacemos todo, y yo creo que eso ocurre en todos los países, ¿no? Por las crónicas que leo y que oigo, ¿no? Las hacemos todos en clave nacional, cuando se debería ir a reforzar una Unión Europea mucho más allá de su carácter de unión monetaria y económica, acentuar todavía más su organismo de poner de acuerdo criterios en política exterior, de defensa, fiscal, por supuesto, que están muy pendientes, y no limitarla a que la gente la vea como muchas veces como que Europa nos pone trabas, cuando es todo lo contrario, ¿no? Aunque a veces haya controversia. Pero una vez más, yo creo que llegaremos en este caso al 9 de junio, y los debates en familia o entre amigos, vosotros veréis que de estas cuestiones europeas no se está hablando, y eso no es bueno, no es saludable. La gran clave es si la presidenta de la Comisión Europea, cuando sepamos los resultados y sepamos cuál es su margen de pacto, si es capaz de sorber y soplar al mismo tiempo, es decir, apoyarse, si al final hace falta, en una Meloni que la práctica habla de cada vez más se está centrando, pero mantener a su vez ese equilibrio tan necesario, tan bueno, tan saludable, que está en el inicio de la Unión Europea, ¿no? Entre esa derecha democristiana, esa socialdemocracia. ¿Eso cómo va a ser posible? Pues ese es el gran reto que queda ahora, porque la política ha cambiado, no es la misma, los equilibrios no son los mismos, ni mucho menos que cuando entramos felizmente en la Unión Europea con Felipe, ¿eh? Yo es que me pasa una cosa, que es que niego la mayor a lo que estás diciendo tú y Víctor. Víctor habla de moderación, de una Meloni más moderada, y tú centrando, pero Víctor, es que es la misma Meloni que, por ejemplo, autoriza que los antiabortistas entren en las clínicas donde van a abortar las mujeres para perseguirlas. Es la misma Meloni que ilegalizó la posibilidad de que las lesbianas pudieran inscribir a sus hijos. Me cuesta. Es en algunos temas, bueno, me da igual, pero no digo lo otro.
claro. Pero es que cuando hablamos de Europa, yo creo que no solo hablamos de cosas, sino que hablamos también de valores. Es que no es una fantasía la radicalización reaccionaria de un sector europeo, no es una fantasía, es una realidad. Por eso yo creo que es tan importante que estas elecciones, digamos, de alguna manera se les pudiera volver a aislar. Y de momento parece que vamos en el sentido contrario, en el acercamiento de las derechas liberales a las derechas, a las extremas derechas, que es, en fin, que lo vemos en muchos de estos países, además. Víctor, que te había interpelado a ti, Víctor. Coincido contigo, insisto en que el problema principal aquí es la definición programática de la derecha liberal y derecha, sobre todo conservadora, porque creo que la liberal tiene bastante clara la mayoría de las políticas. Una de las cosas, comentaba Carlos, muy importante, que es que no se están interpretando en clave europea en la mayoría de países estas elecciones. Es verdad, pero es que hay una diferencia. En otros países, sobre todo en la Europa del Norte, sí que se está sacando la cabeza no solo más allá de los temas nacionales, sino más allá de las fronteras europeas. Tenemos una cuestión que es la emergencia de China y tenemos la competición económica también con Estados Unidos, que ha crecido el 8,7% desde la pandemia. Nosotros hemos crecido el 3,4%. ¿A qué se debe esa diferencia? ¿Por qué está creciendo más Estados Unidos? ¿Por qué China cada vez también es más potente tecnológica y económicamente? ¿Y qué podemos hacer? Entonces los liberales lo tienen bastante claro. Estamos pues en una agresión comercial con China, hay que tomar medidas. Los socialdemócratas también, el candidato ha dicho pues estamos al principio de una guerra comercial con China. Tenemos las posiciones claras. ¿Cuál es la posición de los conservadores? La posición de los conservadores y von der Leyen, ¿qué va a hacer con China? ¿Va a mantener esta posición, digamos, más prooccidental, por decirlo de alguna manera, de los liberales y los socialdemócratas, o va, y ahí enlazo con lo que tú comentabas, Ángeles, o va a caer la tentación de la extrema derecha que dice, pues vamos a prohibir a TikTok, las redes sociales, vamos a abrir una guerra directamente? Entonces está completamente escindido y yo creo que ese es el problema. Están muy perdidos y esto les va a llevar seguramente a cometer muchos errores porque no tienen una ruta clara, a diferencia de, repito, los liberales y los socialdemócratas, que cogiendo los ejemplos del pasado europeo proliberal, los liberales, y sobre todo la referencia de Joe Biden, de un Estado fuerte, los socialdemócratas, tienen un modelo y una visión de futuro. Dejadme que antes de ir al tema de la guerra en Gaza, con las novedades, vamos a intentar ampliar esa información del anuncio que ha hecho Israel sobre prohibir al consulado español en Israel atender a palestinos, y después estamos pendientes además de lo que decida la Corte Internacional de Justicia sobre las medidas cautelares, recuerden, que solicitó Sudáfrica contra Israel. Antes de ir a ello hay un último apunte que quisiera comentar, aunque fuera de manera breve con vosotros, que tiene que ver, lo hemos mencionado antes, con el episodio de ayer, esa retirada de la ley del suelo ante esa votación que iba a perder inevitablemente el Partido Socialista. Guille, ¿sigues ahí? Porque vuelvo contigo. Sí, estoy aquí. Porque el Partido Socialista busca reponerse ahora de ese revés. Ya saben que retiró esa ley para no mostrar esa fotografía, esa imagen de derrota. Los socialistas culpan de todo al Partido Popular, pero evitan entrar en el cuerpo a cuerpo con los socios de gobierno, con Sumar, que tampoco iba a apoyar la ley de su socio. Yolanda Díaz insiste en que la norma genera especulación. ¿Está en peligro la coalición? ¿Qué pasa en el seno de la coalición? Pues según el PSOE y Sumar, no está en peligro. En verdad reconocen que no les queda otra que seguir gobernando juntos, y no solo eso. Díaz no solo habla de especulación para referirse a esa norma, sino que recuerda que la ley estaba hecha para sacarla adelante con el Partido Popular, y por eso no creen que el PSOE pueda pedirles cuentas por la imagen de división que ha dado el Ejecutivo esta semana. Primero votando diferente la ley para abolir la prostitución, y ayer evidenciando la diferencia de criterio en la del suelo y haciendo algo inédito que no había tenido que hacer el Ejecutivo hasta ahora, como retirar esa norma antes incluso de que se produjese el debate, para que no se diese esa imagen de derrota en el Congreso. En cualquier caso, los socialistas a quienes señalan sobre todo es a los de Feijóo por querer tumbar una ley que el propio PP, dicen, reclamaba y defendía tanto en la Federación de Municipios y Provincias como en los ayuntamientos, aunque nadie oculta el malestar que ha generado esto también entre los socios. Unos acusan al PSOE de falta
de diálogo y de no apostar por la mayoría progresista, Ferraz cree que los de Díaz con su actitud alimentan el relato que la derecha intenta hacer sobre la debilidad parlamentaria de la coalición. Aún no siendo un voto decisivo, yo ya en el día de ayer comuniqué el malestar. Creo también que está en la órbita de la convocatoria electoral. No me parece que contribuya, desde luego, a ningún tipo de mensaje positivo. El Partido Socialista pretendía sacar esta norma de la mano del Partido Popular, pues les ha dejado solos. Si el PSOE va a seguir mirando a la derecha para sacar este tipo de leyes, como lo hace en Europa, con sumar que no cuente. El Gobierno espera que una vez cerrado el ciclo electoral, después del 9 de junio, se abra una etapa de cierta estabilidad que haga que los socios parlamentarios y de Gobierno dejen de mirar a las encuestas a la hora de votar, aunque es cierto que una vez pasados los comicios europeos también estarán pendientes de cómo se resuelve el escenario político en Cataluña. Guillermo, gracias. Hasta luego. No quiero extenderme mucho en este asunto, lo comentamos ayer, pero sí es verdad, Carlos, que señala al Partido Socialista, al Partido Popular, pero el Partido Socialista lleva una proposición de ley sobre la ley del suelo sin tenerlo consensuado, ya no digo con los socios de investidura, con los propios socios de gobierno. Es verdad que con los votos de Sumar tampoco hubiera salido, solo con los votos de Sumar tampoco hubiera salido adelante, pero es incapaz de ponerse de acuerdo en esta cuestión con sus propios socios de gobierno. Brevemente, es un capítulo más de la política imprevisible e insólita que estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿no? No había pasado la ley, había que preguntarle por el Consejo de Ministros y hay que retirarla a última hora. Es un tema además sensible como es la vivienda, una ley que yo creo que no era nada mala, ¿no? Porque lo que hacía era agilizar muchos trámites para que muchas promociones no se queden varadas a la mínima reclamación. Era una ley muy funcional, nada ideologizada, pero bueno, han dado otro espectáculo más, otro episodio más, como cada cual quiera llamarlo, ¿no? Nadie dijo que la legislatura fuera fácil. Cuando se constituyó el gobierno había gobierno, pero no estaba garantizada la estabilidad. Víctor. Pues bueno, yo creo que ha habido un cambio en la situación política. Hasta la investidura y hasta la ley de amnistía, Sánchez tenía poca fuerza electoral, pero mucha fuerza parlamentaria. Con un poder muy reducido en escaños, conseguía pues armar una mayoría parlamentaria suficiente y llevó pues a aprobar en la legislatura anterior pues muchas leyes. Y ahora es exactamente al revés. Sánchez está subiendo las encuestas, está más fuerte que nunca desde hace mucho tiempo, después de la victoria en Cataluña, y las perspectivas en las europeas mucho mejores que hace un mes, pero sin embargo está más débil parlamentariamente que nunca, ¿no? Y entonces esto se debe pues que los socios de Sánchez están percibiendo que el progreso electoral y demoscópico es a costa de su propio apoyo, y por tanto eso yo creo que obliga a un giro en la estrategia del Partido Socialista. Primero, ¿con quién pactas? O sea, ¿vas a seguir pactando con la coalición que te aupó o vas a intentar buscar la geometría variable con el Partido Popular? Pero entonces igual te tienes que sentar con ellos a negociar las leyes antes de presentarlas en el Parlamento, ¿no? Que eso es tan importante o más, ¿no? ¿Cómo pactas las leyes? Y el PP no creo que en este momento tenga mucho interés en hacerlo, porque más bien lo que le necesita. Pero aquí hay un hecho evidente, ¿no? Que es que Sumarse y compañía se han venido desdibujando un recorrido clásico, típico de la extrema izquierda, una gran irrupción, una subida que en este caso fue más allá de lo que era previsible. Inmediatamente la lucha por la psicopatología, las pequeñas diferencias entre egos un poco incontrolados, que es el anuncio de una caída permanente, ¿no? Y por tanto Sumar, que está en una situación delicada en este sentido, pues necesita hacerse notar y necesita demostrar que todavía existe, ¿no? Pero lo interesante, y es esto que tú apuntabas, Víctor, es ver si este repunte de intención de voto del PSOE responde a que un sector de Sumar y de este espacio pues ha decidido que quizás lo que hay que hacer es reforzar la opción principal en la medida en que la otra se ha metido en el descontento y en el volver a hacerse notar renunciando un poco a la responsabilidad política que había asumido en los últimos tiempos, ¿no? Voy a hacer una pausa y a la vuelta sí que vamos con todas las novedades en torno a la guerra en Gaza, y no solo eso, sino también a las consecuencias, a la repercusión del anuncio que hizo el presidente del gobierno el miércoles sobre el reconocimiento del Estado palestino el 28 de mayo, el martes que viene en Consejo de Ministros.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:43 de la mañana, 8:43 en Canarias. En el abierto, Josep Ramoneda, Víctor Lapuente y Carlos Navarro Antolín. Antes de ir con la guerra en Gaza, una información de última hora que tiene que ver con la economía. Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estábamos pendientes de la OPA del BBVA Sabadell, pero la operación ha salido por otro lado. Criteria acaba de comprarse casi un 10% de ACS, de la compañía de Florentino, así que CaixaBank está entrando prácticamente en todas las compañías. Es desde luego quien está mandando en el mercado. Criteria efectivamente se acaba de gastar 1.000 millones de euros, en concreto 983, para comprar, para morder un 9,4% de ACS. Hay una clave financiera aquí y hay una clave un poquito más amplia. La clave financiera, fuentes de la compañía, acabamos de hablar con ellas, dicen, es diversificación. ACS está en Estados Unidos, está en Australia, eso te permite no tener todos tus riesgos concentrados aquí en España. Digitalización, dicen, es una compañía que ahora mismo está apostando mucho por esa renovación, así que hay esa clave financiera y una fundamental, que es que ahora mismo Criteria, de todas sus inversiones, recibe 1.500 millones de euros al año en dividendos. Así que, insisto, hay una clave financiera muy clara. Pero hay una segunda que Criteria está haciendo en todas las posiciones en las que entra, y es garantizar cierta españolidad y garantizar cierto núcleo duro estable. Y esto es lo que se hace. Florentino Pérez tiene el 14% de esta compañía. Ahora el segundo accionista le va a dar casi otro 10, un 9,4%. Así que tienes un 25% de esa compañía blindada con bandera española. Y luego, dicho todo esto, y contada la clave financiera y contada la clave estratégica, Ángels, tienes toda la razón. Aquí hay alguien que manda en el mercado y ese alguien se llama CaixaBank. ¿Y cómo manda? En las últimas 2 semanas ha comprado, anunciado, el 10% de Telefónica. Se ha comprado el 3% de Puig. Se ha comprado el 17% de Colonial. Se acaba de comprar el 10% de ACS y nos falta el desembarco entero en Naturgy. Si alguien manda en este mercado, no te quepa duda, se llama Criteria, se llama CaixaBank. Javier, muchísimas gracias. Un abrazo. Esta es la operación económica de la mañana, Criteria comprando el 10% de ACS. Y ahora sí, vamos con las novedades sobre la guerra en Gaza y sobre todo primero, Antonio Martín, buenos días. Buenos días. Con las repercusiones, las consecuencias que está teniendo el anuncio del presidente del gobierno español sobre el reconocimiento del Estado palestino. Contábamos antes que Israel anuncia que va a recortar los servicios del consulado español en Israel. Así es un anuncio del ministro de Exteriores hebreo, Israel Katz, quien quiere prohibir al consulado español
español prestar servicios a los palestinos de Cisjordania, en respuesta, entre otras cosas, a las palabras también de Yolanda Díaz, en las que recordaba el eslogan utilizado por los palestinos para recuperar territorio, ese desde el río hasta el mar, que Katz lo considera un llamamiento antisemita. ¿Qué implica esto? Bueno, pues fuentes consulares que acabamos de consultar nos remiten a la existencia de 2 convenciones internacionales de los años 60 que regulan precisamente el funcionamiento de los consulados. Hay que decir que son convenciones que Israel firmó, pero que ahora mismo no ha ratificado. Nos cuentan que no hay precedentes de casos como este, por lo que tampoco hay resoluciones previas en las que fijarse, pero sí que esas convenciones determinan que en este caso Israel está capacitado para ratificar la circunscripción, es decir, el territorio concreto sobre el que un consulado puede atender. Así que se puede deducir, nos dicen estas fuentes, que la opción con la que cuenta, que puede estar ahora manejando Tel Aviv, sería la de restringir que Cisjordania y las personas que viven en Cisjordania puedan estar incluidas bajo el paraguas del consulado español que ejerce como embajada de facto para los territorios palestinos. Y luego está la previsión del día, la previsión que tenemos en la agenda. La Corte Internacional de Justicia va a tener que pronunciarse sobre las medidas cautelares que solicitó Sudáfrica contra Israel. Recordemos que Sudáfrica exige una retirada inmediata del ejército israelí y el cese de su ofensiva en Rafah. En teoría, lo que decida la Corte Internacional de Justicia es vinculante, pero lo que haga Israel en la práctica, eso ya es otra historia. Sí, a las pruebas hay que remitirse, van casi 36.000 muertos, Israel sigue con su ofensiva y es más, en esta misma Corte ha basado su defensa en argumentar que su respuesta militar es acorde, según ellos, al derecho internacional y en acusar a quien respalde la denuncia contra dicha respuesta de ser un aliado de Hamás. Así que lo que hoy pueda determinar el Tribunal de la Haya no va a cambiar el curso de la guerra, pero sí que puede tener algunas consecuencias económicas, como nos ha explicado Juan Branco, que es un abogado que está defendiendo a víctimas palestinas en los tribunales internacionales. Pueden tener implicaciones que hagan que sea mucho más difícil comerciar, por ejemplo, armas con Israel, porque cada estado tiene un derecho interno, pues provisiones que les impiden pues vender armas a países que están bajo decisiones o bajo condenas pues de instituciones como la Corte Internacional de Justicia, pero en sí evidentemente no van a provocar ninguna forma de efecto. Dentro de la causa por genocidio que la Corte ha decidido ya que siga adelante, a pesar de la petición en sentido contrario de Israel, lo que determina el tribunal es si se deben tomar medidas concretas para detener la ofensiva sobre Rafah y para que se garantice el acceso a trabajadores de Naciones Unidas. Es una exigencia que ha hecho Sudáfrica al considerar que Israel ha decidido violar la legalidad internacional y seguir matando a civiles a pesar de las advertencias de organismos internacionales. Eso sí, la resolución ya por la tarde a partir de las 3. Pues estaremos pendientes de ella. Gracias, Antonio. Ramón Eda, que tú lo comentabas al principio, reconocimiento del Estado palestino por parte del Gobierno de España va a ser el martes que viene en Consejo de Ministros. El miércoles, cuando lo anunció el presidente del Gobierno, ya habló, sí, habrá consecuencias. Empezamos a ver, hubo ya la llamada de los embajadores y seguimos viendo consecuencias como la restricción de las operaciones del consulado. Seguro que las habrá y además Netanyahu practica el populismo en todas sus instancias y en todas las circunstancias, ¿no? Pero yo francamente creo que es una iniciativa muy interesante, un paso adelante que España sea el primer gran país europeo que se apunta a esta petición junto a otros países europeos que marca lo que todos sabemos, es decir, que se viene diciendo desde hace mucho tiempo, tarde o temprano, si se quiere ordenar esta situación y acabar con estas formas de supremacismo, pues habrá que conseguir organizarlo en términos de 2 estados reconocidos mutuamente y reconocidos internacionalmente. Y esto ya sé que puede parecer algo utópico, cómo se llega, cómo se alcanza, sí. Se ha dicho mucho y todavía no se ha alcanzado, pero tendría que ser en este momento una urgencia respaldada por los principales países del mundo, empezando por Estados Unidos, que es clave en esta cuestión. Víctor. Ay, Ángels, cuántas crisis diplomáticas en tan pocos días, ¿no? La de Argentina, espérate, que esa sí que es más folclórica, sí, y esta es que es mucho más preocupante, obviamente. Coincido con Josep, yo creo que reconocer el Estado palestino es una buena decisión, lo creo como casi todo el mundo, creo que casi todas las izquierdas y derechas occidentales, incluidas la nuestra, incluida la gente que dice aquello de desde el río hasta el mar, creo que coinciden en que hay que reconocer los 2 estados, todos menos Hamás. Pero bueno, la cuestión es si ahora era el momento adecuado.
lado. Yo me abstengo de hacer críticas a Sánchez porque eso es lo que nos salió cuando Sánchez criticó a Netanyahu tras entrevistarse con él en los primeros compases de la guerra, ¿no? Hablando detrás o delante de la puerta de Rafah, ¿no? Y eso nos pareció a muchos al menos desproporcionado, y luego tuvimos que rectificar porque vimos que fue una decisión pionera, ¿no? El instinto de Sánchez para ver cómo se mueven las tendencias sociales es legendario, y aquí se nota. Pero en todo caso, así que me preocupa que tanto la decisión de la Corte Penal Internacional de equiparar un poco a los líderes de Hamas con Netanyahu, como reconocimiento del Estado palestino por parte de países como España o Noruega, pues aupen un poco el apoyo interno que tiene Netanyahu. Desgraciadamente pueden a corto plazo, no digo a largo plazo, pero a corto plazo pueden hacer pues que, bueno, Benny Gantz, que es el ministro que está dentro del gobierno de Netanyahu, pero que estaba a punto de salir, a no ser que Netanyahu planteara un plan realmente sólido para la reconstrucción del Estado palestino. Acabe cerrando filas. Y efectivamente, acaba cerrando filas, y también Estados Unidos. Esos dos, Benny Gantz y Estados Unidos, creo que son los apoyos clave. 30 segundos, Carlos, que son los que me quedan. Hay que demandar que todo dirigente público en este asunto tenga clara que la prioridad máxima, primera, es salvar vidas, la segunda, garantizar los alimentos y el agua a la zona del conflicto, la tercera, el acceso de los servicios sanitarios, la cuarta, exigir que Israel tenga una reacción acorde a un país democrático, es lo que hay que exigirle, la quinta, tener claro que esto empezó como empezó, esta oleada, el 7 de junio, un atentado salvaje, y la última, que no se busquen protagonismos irresponsables. Venga, pues pausa y seguimos. Hoy por hoy. Que no la apoyará, que no la apoyará, que no la apoyará, que no la apoyará, que no la apoyará. Espera, que se ha quedado enganchado Nico. Con Ángeles Barceló. Nico, ¿estás ahí? Cadena SER. No, Nico se ha desconectado. Vamos a ver si podemos volver a conectar. Nos ha quedado claro de que no la apoyará, por si alguien tenía alguna duda. 100 años de radio. Todo esto lo hacemos para darle producto a Aitor el Auditor.
sea, si no nosotros haríamos el programa sin ningún tipo de fallo, que es lo que nos sale, pero decimos, si no, este chico no se podría ganar la vida. Trabajo, claro. Hay que darle trabajo. Entonces hoy le ha tocado a Nico, que se ha quedado enganchado. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. Contadme. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es, como todos los viernes, dar el teléfono 900-100-800, 900-100-800, porque abrimos la biblioteca para que los oyentes empiecen desde ya a donar esos libros que le han marcado a lo largo de su vida y que quieren que estén en la biblioteca de Hoy por Hoy. 900-100-800. Ya pueden empezar a llamar. Y la invitada de hoy será Clara Usón, que acaba de publicar con 6 barras Las Fieras, una novela que es un retrato social de la Euskadi de los años 80, la época de plomo de ETA, la época en la que surge el GAL, donde la droga corre a mansalva por las grandes ciudades, la época también del rock radical vasco. Una novela que, a pesar de que se ha escrito mucho sobre esta época, les va a enganchar, seguro. Sí. Y además es diferente a todo. Es totalmente diferente. Por los puntos de vista que tiene, por todo. Es muy buena. 900-100-800, ya pueden llamar ustedes para donar los libros que quieran recomendar a la biblioteca. Y a partir de las 11 con Fernando Neira, Historias Musicales. Hoy tenemos una sección bastante especial. Ojo a los amantes de Vetusta Morla, que van a tener la oportunidad de escuchar por primera vez, en primicia, en exclusiva, una de las canciones de su último trabajo, el sexto, que lleva por título Figurantes. Cosas que hacer un domingo por la tarde. Va a sonar por primera vez aquí a partir de las 11. Después, la semana que viene, el próximo viernes 31, tendrán todas las canciones de Figurantes en las plataformas y a partir del 21 de junio en soporte físico. Vale, después vamos a contarles una historia, con Fernando Neira también, sobre George Harrison, y vamos a tener la oportunidad de conocer toda la historia que encierra el trabajo Ayúdame a sentir del músico gallego Xavier Díaz, que va a interpretar una de las canciones, que lo va a hacer a capela con la sola ayuda de una pandereta. Cuando la gente canta a capela es cuando se ve... Es cuando sí son buenos, exacto. Es el truco, ¿no? Exacto. Y para finalizar, si no les caemos bien por lo que sea, pues estará Aitor Albizua para maltratarnos con lo que hicimos mal, se supone, durante la semana. Que te digo que no, que tenemos que hacerlo adrede para darle material a él. Josep Ramoneda, Víctor Lapuente, Carlos Navarro Antolín, hasta la semana que viene. ¿Me han dejado sola? Yo no. No, es que ha sido... decidme adiós, por favor. Adiós. Adiós.